Mucho gusto en saludarlos. Mi nombre es Julia Esperanza Ávila Rodríguez. Soy del programa Tecnólogo en Gestión Bibliotecaria. En este momento me encuentro en Pool. Mi ficha es la 1803570 del Centro de Gestión Administrativa en la ciudad de Bogotá. La fecha de hoy es 28 de abril de 2020. Van a ser transportados hacia el desarrollo del libro. Las bibliotecas a través de los diferentes periodos históricos. Desde la historia de la escritura, periodo antiguo, medio, siglo XV, siglo XVI al XX, libros electrónicos, incluyendo el origen de las bibliotecas, con sus características escolar, universitaria, nacional, pública, infantil, especializada y digital. Para empezar, podemos decir que la invención de la escritura se debió a que las personas querían comunicarse, y por tal motivo empezaron a hacerlo por medio de símbolos gráficos, para dar luego origen al alfabeto, como lo conocemos en la actualidad. Sus inicios se dieron en Sumeria hace aproximadamente 5000 años. Los historiadores se daban cuenta que los Homo erectus tenían sus primeros balbuceos y además se comunicaban a través del arte rupestre con sus semejantes. Este paso fue fundamental para el nuevo acceso a la forma de actuar y de cómo fueron evolucionando poco a poco, hasta llegar a la escritura de la actualidad. Nos damos cuenta que la escritura inició como un código de símbolos, los cuales contaban con un significado específico, y por este motivo todos y todas podían entender el mensaje que se había consignado. Debido a esto, se puede decir que la escritura ha atravesado algunas fases, las cuales son: primero podemos ver los dibujos, pero estos no funcionaban tanto, ya que habían símbolos que no podían reflejar algunos significados, y entonces los demás no comprendían esa forma de comunicación. Luego vemos cómo la ideografía puede responder a las representaciones y cómo de esta manera nuestros ancestros se podían comunicar entre sí. Para finalizar, en la escritura fonética, que es la que conocemos en la actualidad, que se basa en el cambio de los símbolos gráficos respecto a cómo escuchamos los sonidos, siendo esta la presente. Nos podemos dar cuenta que el primer libro creado tiene su origen en los sumerios, el cual data del cuarto milenio a.C. Para esto se empleaban materiales de acuerdo a la importancia de los documentos y cuando eran muy valiosos se grababan en piedra y metales. Ahora nos trasladaremos a la escritura pictográfica, que es una forma de comunicación usada con dibujos para representar ideas concretas. Se puede decir que este tipo de escritura es la base para las demás, las cuales han ido evolucionando poco a poco. Ahora iremos hacia la escritura cuneiforme con los sumerios, aunque también la tuvieron los acadios, que nace con el fin de contabilizar bienes y transacciones, y se llama de esta manera porque los caracteres eran grabados sobre las tablillas con la punta de una caña biselada, con la que se imprimían cuñas. Más tarde fueron utilizadas estiletes de madera o metal. En la época antigua solamente la nobleza, los escribanos, los papas y personajes importantes tenían permitido el uso de la escritura. Esta se utilizaba para redactar órdenes reales, cuentas del palacio, códigos de leyes y textos literarios. Ahora iremos al mágico mundo del desarrollo del libro, con los libros pictográficos de los aztecas, que eran comunicados a través de imágenes convencionales. Los pictogramas estaban asociados a ideas representadas como, por ejemplo, las casas, los árboles, las frutas. Además, el saber se atribuía al conocimiento acumulado. Por tanto, este sistema fue bueno en su momento, ya que ayudaba a que las personas reconocieran diferentes formas de expresión en diversas épocas. Como nos damos cuenta, el desarrollo del libro se dio también por la necesidad de que los hombres tuvieran la necesidad de adquirir conocimientos, consignándolos en diferentes materiales y estos a su vez fueran leídos por otras personas cercanas o lejanas a ellos para que fueran considerados importantes y además alabados por los súbditos que tenían alrededor. Ahora hablaremos de los manuscritos. De los chinos probablemente, los primeros libros del Lejano Oriente. Estaban escritos sobre tablillas de madera o bambú, que luego se unían entre sí. Otro de los libros eran los constituidos por largas tiras de una mezcla de cáñamo y corteza inventada por los chinos en el siglo II después de Cristo. Al principio, estas tiras se incidían con plumas o pinceles de junco y se envolvían alrededor de cilindros de madera para formar un rollo.
Más adelante se comenzaron a plegar en forma de acordeón, a pegarse en uno de los lados y a colocarles portadas hechas de papel fino o tela. El periodo medio de la escritura se caracteriza por usar el material de pergamino, fabricado en los monasterios, y a medida que iba pasando el tiempo, se creó un grupo de pergamineros para continuar con la elaboración de los diferentes documentos, los cuales eran importantes para la vida en la comunidad. Las universidades que hoy conocemos, con profesores, estudiantes y grados académicos, tienen su origen en esta época. Eran importantes los ministerios, ya que era allí donde se impartían los saberes de los conocimientos antiguos. Ahora les voy a hablar sobre la historia de las bibliotecas. La Biblioteca Nacional Inglesa fue creada el 1 de julio de 1973 por una oferta hecha al Parlamento británico en muerte por Sir Hans Sloane, quien fuera presidente de la Royal Society, y que dejó en muerte casi 45.000 volúmenes y una extraordinaria colección de objetos curiosos. A su compra de los testamentarios se le unió la de los condes de Oxford con 7.000 manuscritos. La Biblioteca Real fue fundada por Felipe V, junto a Palacio, como la biblioteca necesaria para reparar la decadencia de los antiguos estudios de las buenas letras y demás artes que son necesidad. En 1711 empieza con 2.000 volúmenes y 6.000 que fueron comprados en Francia. Por su especial condición de librería de la corona, ingresaron también en la Real fondos de carácter archivístico, procedentes del Archivo General de Simancas y de la Secretaría de Gracia y Justicia. Así llegaron en 1807 los manuscritos de Francisco de Zamora, Manuel de José Ayala, Areche y la colección de Muñoz. De otra parte, el período comprendido entre el siglo XVI al XX surgió el papel, que era una parte resultante de la trituración de trapos de lino y cuerdas de caña, que por presión se reducían a delgadas láminas y eran secadas posteriormente. Y en este momento ha evolucionado hasta convertirse en lo que normalmente se usa para imprimir, y donde las personas individualmente pueden tener su impresora y también la pueden tener en su lugar de trabajo e imprimir en papel. Ahora pasamos a los libros electrónicos, los cuales son libros pero de forma virtual, en el cual su origen fue en 1971 por el proyecto de Gutenberg, que consistía en la creación de una biblioteca digital con títulos de la literatura universal de acceso gratuito. Se puede ver a través del portátil, del celular, las computadoras, en los cuales se requiere el acceso a Internet, con un programa llamado Microsoft Reader o Acrobat Reader, los cuales pueden ser descargados para que las personas puedan llegar a ellos. Características de las bibliotecas. Ahora sigo con las bibliotecas escolares, teniendo en cuenta que son espacios educativos que ayudan a los estudiantes a fomentar el uso del material bibliográfico, además del hábito de la lectura y escritura, con los cuales debe contar cada usuario o usuaria cuando llegue a esta. Además, están ubicadas en los establecimientos educativos y en estos hay personas capacitadas para complementar la enseñanza de los niños, adolescentes y en algún caso de los adultos. También se encuentran las bibliotecas universitarias, ubicadas en diferentes lugares en los cuales se tienen los espacios, las personas, el material bibliográfico, el préstamo de juegos, películas, con los cuales se pueden cubrir las necesidades de información tanto de los estudiantes como de los docentes y en algunos casos particulares los usuarios externos, que van a poder desenvolverse mejor en el presente y en el futuro. Ahora damos paso a las bibliotecas nacionales, que son la vida del país mismo, ya que es en ella que se deposita, se preserva, se difunde el material bibliográfico para compartirlo con las diferentes personas que lo soliciten para lograr la unidad del mismo. Para dar paso a las bibliotecas públicas, que son espacios educativos que dan cabida a todas las personas que quieran entrar a ellas. Además, tienen un alto contenido de material bibliográfico, con diversas colecciones. Además, poseen préstamo a domicilio y préstamo de material en sala.
Están ubicados en diversas localidades para que a los usuarios o usuarias sea fácil acceder a ellas. Además, tienen actividades que son suministradas en las mismas bibliotecas para generalizar el uso y el fomento tanto de la lúdica como de la lectura y de la escritura. Continúo con las bibliotecas infantiles, como apertura para los niños y las niñas, a los cuales se les incentivará el amor por el conocimiento, la creatividad, la pasión, que se desarrolla progresiva y paulatinamente a lo largo de su vida, a través de personal capacitado que animará a este tipo de población a tener vínculos afectivos y se habituarán poco a poco hacia la lectura. Respecto a las bibliotecas especializadas, se basan en grupos de materias determinadas, como por ejemplo, medicina, derecho, arquitectura, salud, y ellas están en espacios específicos de organizaciones, empresas. Los materiales bibliográficos son manejados por la persona encargada de la biblioteca y si van a hacer un uso específico del material es de acuerdo a cada biblioteca en específico. Para finalizar, con las bibliotecas digitales. Tienen que ver con una red de herramientas tecnológicas, contenidos y servicios que pueden encontrarse en dispositivos con acceso a Internet y de esta manera se pueden conectar con personas a nivel mundial, logrando ser asequible para el mayor número de usuarios o usuarias en la red.